es amor. La plenitud con que te entregas es amor. Todo el silencio de esta espera es amor. Entre tú y yo, entre tu cielo y mi espacio, no hay dolor, es amor. El dibujarte entre mi mente es amor. En todo sitio estás presente, es amor. Y qué mejor que caminar junto a tus pasos sin temor, es amor. Cada segundo ahora lo llenas con tu amor. Ya se han roto mis cadenas, es amor. El celebrarte en toda era, el esperarte con entrega y corazón, es amor. Cada segundo ahora lo llenas con tu amor. Ya se han roto mis cadenas, es amor. El celebrarte en toda era, cada momento que tú llenas es amor. Es amor. El escuchar de tu grandeza es amor. El aprender de tu paciencia es amor. No habrá razón para apartarme de tu esencia y tu calor, es amor. Cada segundo ahora lo llenas con tu amor. Ya se han roto mis cadenas, es amor. El celebrarte en toda era, el esperarte con entrega y corazón, es amor. Cada segundo ahora lo llenas con tu amor. Ya se han roto mis cadenas, es amor. El celebrarte en toda era, cada momento que tú llenas es amor. Es amor. Qué bueno que estamos aquí. ¿Cuántos estamos listos para lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra? ¿Estamos bien? Vamos a continuar con la serie Yo Soy, ¿verdad? Donde vemos características de Dios que lo identifican como la persona que es. Y en este día quisiera que viéramos a través de esta historia, historia actuada, algo que pudo llegar a ser y que pudo llegar a ser como lo que pudiera llegar a ser el día de hoy para tu vida y para la mía. Esta experiencia que vamos a ver ahorita aquí en el escenario tiene que ver con esta historia que pudo llegar a ser y que puede ser la historia de tu vida y de la mía el día de hoy también. Así que atentos a los detalles de esta historia.
Rabí Gamaliel. Rabí Nicodemo, puede tomar asiento. Gracias. ¿Y bien? ¿Cómo te fue con el carpintero? Hice justamente lo que planeamos. Esperé a que se metiera el sol para salir del templo. Me fui con las ropas más discretas que pude. Fui cauteloso. Procuré que nadie me viera. En algún par de ocasiones pensé que pude haber sido descubierto, pero finalmente cuando llegué, creo que no hay ningún testigo. Bien. Lo extraño fue que pareció no sorprenderle mi llegada, como si esperara nuestro encuentro. ¿Pudiste hacerle la pregunta? Es algo que todavía no alcanzo a entender porque pensé que iba a poder hacerme cargo de la conversación como normalmente lo hacemos. Tenía todo mi plan perfectamente diseñado, pero en un parpadeo y él ya tenía el control de nuestra plática. Es espectacular. Me sorprende, maestro Nicodemo. Usted, un experto en la ley y entrenado en el discurso, en la homilética, así como Saulo. ¿Un carpintero controlando la conversación? ¿Cómo es posible que haya sucedido eso? ¿Le respondió la pregunta, sí o no? No lo creo. A mí también me sorprende. Rabí, usted me conoce y sabe que no soy fácil de impresionar, que he tenido cuidado para no equivocar, para no caer en el error, para no dejarme llevar por cualquier falacia o charlatanería, que he sido cuidadoso en permitir cuáles serán mis convicciones, en qué creer, en quién, qué escuchar, cómo. Pero hay algo en él, hay algo en todo él, en su mirada, su voz, sus palabras, su presencia. ¿Qué te dijo entonces? Me dijo cosas que aún estoy tratando de descifrar. Términos que nunca había escuchado. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Por favor, no existe tal cosa, es imposible. Ningún hombre puede volver al vientre de su madre. ¿De qué está hablando? Nacer de nuevo. Y es que eso fue lo mismo que yo le dije. Estoy bastante grande y viejo para poder entrar nuevamente al vientre de mi madre. Pero él hablaba de otro nacimiento y lo dijo. Nacer del agua y del espíritu. ¿Qué? En ninguna parte de nuestras escrituras se menciona nada parecido. Nacer de nuevo. Se habla de justicia, de un Dios que nos ha elegido como pueblo escogido. Y él dijo que nos ama a todos, no solamente a nosotros, no solamente a nuestra élite, no solamente a nuestro grupo, sino que ama a todo el mundo. Mencionó del Padre amando a todos, permitiéndoles tener vida eterna a través de creer en el Hijo de Dios. Entonces, ¿es Dios o es el Hijo de Dios? ¿No te respondió a esa pregunta? He escuchado que él dice que es uno con el Padre. Y Rabí, realmente quiero dejar en claro que no me dejé apantallar, que yo iba neutro, que no iba emocionado, que no iba con una tendencia, que no iba inclinado hacia nada. Pero no puedo negar que estoy siendo dramáticamente persuadido por sus palabras. Y es que ¿cómo hemos de saber si Él es el Mesías o no? Y si lo es, estamos cometiendo el error de confundirlo con otro más.
que solamente quiere jalar gente a su causa. Y si en verdad es Él, está cruzando frente a nuestros ojos. Estás equivocado, maestro Nicodemo. Todos sabemos lo que dicen las Escrituras acerca del Mesías. Llegará con victoria, con corona, a derrotar al imperio romano. Espera un momento. Dijiste amor, dijiste todos. ¿Cómo es posible? Nosotros somos el pueblo escogido. ¿No puede existir tal cosa como que Dios ame a todos? ¿Y cómo los va a amar? ¿Qué te dijo acerca de nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Dijo que creyendo en Él, y también mencionó que es como el viento, que nadie sabe de dónde viene y que nadie sabe a dónde va. Mencionó sobre la luz y las tinieblas, que hay quienes quieren estar en las tinieblas y entonces esconden sus obras precisamente para no ser vistos, pero que hay otros que quieren buscar la verdad y ser iluminados y ser expuestos. Y yo quiero. ¿No será, maestro Nicodemo, que usted fue manipulado en su mente? Y después de todo lo que usted sabe, quizás, solo quizás, se encuentre usted en tinieblas. Yo quiero estar en la luz. Quiero estar en la luz. Este carpintero es la luz. Este carpintero es la luz. Padre, gracias por tu palabra, guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos, dándote muchas gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. Una historia que bien pudo ser y que puede llegar a ser tu historia, mi historia en este día también. Tal vez no estemos alejados de la realidad para nada y lo vamos a confirmar el día de hoy a través de la palabra de Dios y del estudio de ella. Un Nicodemo que tiene un encuentro cara a cara con Dios. Titulé la enseñanza del día de hoy, cara, mente y corazón. Vamos a estar en Juan capítulo 3, versos del 1 al 21. Y vamos a ver los detalles de este encuentro cara a cara entre Nicodemo y Dios, entre Nicodemo y Jesús. Vamos a ver cómo se entreteje la mente de Dios y la mente de Nicodemo, que bien podemos ser tú y yo, y el corazón de Dios, cómo Dios revela su corazón a través de la palabra que Él nos ha preparado para nosotros en este día. Los que son nuevos en Casa de Luz, nos encanta estudiar la palabra de Dios capítulo por capítulo, verso por verso, y hoy estamos en el capítulo 3. Vamos a estar en estos versos del 1 al 21. Me encanta el Evangelio de Juan porque la persona que no conoce a Jesús, o que tal vez dice conocerle, pero realmente no tiene una relación personal cercana con Dios, le va a conocer. Por eso me encanta. Me encanta también el Evangelio de Juan porque aquellos que ya conocemos de Dios, conocemos a Jesús, somos seguidores de Él, le vamos a reconocer y vamos a recordar características de Él para también cumplir lo que es la voluntad de Dios, imitarle a Él, ser más como Él. Dios quiere que el carácter de Cristo, el carácter de su Hijo, sea el que se va creando en nosotros. Así que gracias a Dios por su palabra. Juan capítulo 3, seguimos con la serie Yo Soy. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos y vino a Jesús de noche y le dijo. Este Nicodemo era tres cosas. Era líder, porque era un principal. Era miembro del Sanedrín, la Suprema Corte en aquel momento. Era religioso porque era fariseo, se sabía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. ¿A quién nos recuerda, por cierto, él? Un poquito a Pablo, ¿verdad? También fariseo. Era una persona muy educada.
Y por cierto, este encuentro entre Nicodemo y Gamaliel pudo bien haber ocurrido. Ambos se conocían, ambos sabían de quién era el uno y el otro. Y este mismo Gamaliel, en algún momento de la historia, probablemente rinde su vida al Señor. Y como estudiamos en el libro de los Hechos, habían algunos de estos primeros años de la iglesia que hubo paz, probablemente por personas del liderazgo religioso de aquella época que empezaron a seguir a Jesús. Este Nicodemo llegó a ser un seguidor de él. Fue conocido precisamente por lo que acabo de leerles, que llegó a Jesús de noche. Y así aparece también más adelante en el capítulo 7, verso 50, Nicodemo, el que se apareció de noche con Jesús. En Juan 19, 39, vemos cómo él, siendo seguidor de Jesús, este Nicodemo, era rico. ¿Por qué? Porque donó 100 libras, dice este verso del 19:39, 100 libras de un compuesto de mirra y aloe, dice la palabra de Dios. Entonces, Nicodemo era una persona líder, religioso y rico, acercándose a Jesús de noche. Una postura dice que se acercó de noche porque no quería que lo vean acercándose a Jesús. Otros dicen que se acercó de noche porque simplemente era una persona muy ocupada. Acabamos de terminar la Semana Santa, ¿no? Easter, como le decimos, o la Pascua en aquel tiempo. Acabamos de terminar esas escenas, ¿no? De la Pascua, y pues había mucha enseñanza, mucha gente acercándose a los líderes religiosos, especialmente peregrinos que iban a ir de regreso a sus casas. Y tanto Jesús como este Nicodemo eran personas ocupadas. Eran considerados líderes religiosos, maestros. En el caso de Jesús, ya sabemos el día de hoy, no enseñaba una religión, enseñaba una relación personal con Dios Padre a través de su vida. Entonces, de pronto ocurre este encuentro en la noche y me ponía a pensar, ¿en qué momento tú te ves cara a cara con Dios? Porque Jesús nos ha dado ejemplo. Él era una persona, un hombre de oración. Él se acercaba a su Padre en cualquier momento. En la mañana, al mediodía, en las noches. A veces, cuando las situaciones lo demandaban, pasaba toda la noche orando, por ejemplo, ¿no? Para escoger a sus discípulos. Pasó toda la noche orando, y me ponía yo a pensar en mi propia vida, en mi propio acercarme a Dios. No sé cuántos aquí se acercan al Señor a diario. Es una muy buena recomendación, acercarnos a Dios a diario. Vernos, tener esta cita con Él. No sé cuántos son de las citas como la de Nicodemo, ¿no? Que Nicodemo buscó a Dios, buscó a Jesús de noche. Se acercó de noche, dice la historia. A mí me encanta acercarme a Dios en las mañanas, ¿verdad? ¿Cuántos son de mañana? ¿Cuántos se levantan temprano y dicen, yo voy a buscar a Dios de mañana? Muy bien. No, yo pongo mi cafecito, mi Biblia en el centro, los versos que me toca leer, meditar, y del lado izquierdo mi pancito, ¿verdad? No puede faltar. Entonces, cuando tengo mi cafecito, mi pan, mi silla preferida, ya estoy listo. No sé cómo lo haces tú, no sé en qué lugar. Esta conversación ocurre en un segundo piso. ¿Por qué? Porque era de noche. En el primer piso vivía la gente y algunos animalitos también, ¿verdad? Vivían dentro de la casa en aquella época. Entonces solo quedaba subir por las escaleras a un segundo piso y a la luz de la luna, de las estrellas, mientras que todos dormían, mientras que había silencio, hay este encuentro personal entre Dios y el hombre, entre Jesús y Nicodemo. Y entonces le dice, Rabí, maestro, que significa maestro, sabemos, le dice Nicodemo, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que haces tú si no está Dios con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, atento, porque lo que te voy a decir es un principio. Lo que te voy a decir es algo muy importante. Casa de Luz, lo que está a punto de decirnos el Señor es muy importante. Es un principio, pasa todas las pruebas. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto. Se acabó el mensaje de hoy. Vamos a salir temprano. ¡Wow! Dicen algunos, qué bueno. Eso es todo. Ya. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo se acercó con un halago, con un elogio. No sabemos la intención de sus palabras, pero se acercó a Dios y eso es lo rescatable. Y me encanta que así nos invita el Señor a traer cualquier palabra que querramos traerle en oración. Mi sugerencia es que lo hagamos con respeto, ¿verdad? Hay que respetar a Dios. Y le abre su corazón, tal vez, no sé, o traía otras intenciones. La cosa es que empieza halagando a Jesús, diciéndole algo bonito, ¿no? Eres maestro, eres rabí, y vienes de Dios. Nadie puede hacer las señales que haces si no viniera de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Le pudo haber dicho, no, pues tú también eres un buen maestro, ya te he visto enseñando, me caes muy bien, Nicodemo. No le dijo eso. Se fue al grano como los pollitos, a la yugular, dicen algunos, ¿no? ¿Cuántos son del grano como los pollitos? ¿Cuántos son de la yugular? Se fue directo, ¡pum! Directo. Es más norteamericano, ¿no? La forma de llegar, ¿verdad? El norteamericano va más directo, va al punto. Nosotros le damos vuelta, ¿no? Hasta que llegamos al punto. Por eso me encantan las dos culturas. Nos tenemos que encontrar en el centro, ¿no? En el medio. Me encanta cómo Jesús, que es Dios, sabiendo la necesidad de Nicodemo, va directo con su palabra, con la palabra de Dios, partir su mente y corazón. Me encanta. Y tal vez tú mismo estés sintiendo el efecto. Tal vez tú antes no habías escuchado esto, de que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios. ¡Wow! Verso 4. Esta sección la estoy llamando cara a cara. Del verso 1 al verso 4. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, no estamos hablando de un nacimiento físico, estamos hablando de un nacimiento espiritual, eterno. No estamos hablando de un nacimiento físico, humano, temporal, carnal, no. Estamos hablando de un nacimiento espiritual, Nicodemo. Y entonces pasamos a la sección que le he llamado mente. De la mente de Dios a la mente del ser humano. Y viene el Señor Jesús a decirle estas palabras. Versos 5 al 13. Mente a mente con Dios. Responde Jesús, de cierto te digo, este principio, toma nota, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Te la estoy aclarando, Nicodemo, y espero que me entiendas. Y hay algunos que cuando ven el agua y dicen, hay que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de Dios. Dicen el agua, estamos hablando tal vez del agua del bautismo. Entonces hay que bautizarse para poder ver el reino de Dios y nacer del Espíritu. Nacer del agua, bautizarse y nacer del Espíritu. Ok, algunos piensan así, pero a los que piensan así, pues, ¿qué pasó con el ladrón de la cruz? El que estaba junto a Jesús. Ni modo que Jesús le hubiera dicho, no, pues te tienes que bajar primero, bautizarte, después regresas a la cruz, a tu cruz, y ahora sí puedes entrar al reino de Dios, ¿verdad que no? Bueno, una postura es que piensan que eso está hablando de las aguas de bautismo. La otra postura, que es la que más me encanta personalmente, es de que el agua del que se refiere la palabra, esta escritura tiene que ver con la palabra de Dios y la purificación que ella da al ser humano. Me gusta más. Pero igual, este es uno de los textos que le llamamos así como un poquito oscuros, se le llama por ahí, no tan entendibles. Y entonces lo que hay que hacer es aplicar también un principio que es básico de la interpretación bíblica, que es cuando no entendemos un verso, hay que verlo en su contexto. Unos versos antes o unos versos después. Entonces por eso le voy a seguir leyendo para entender. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ajá. Ya nos estamos acercando a lo que sí creo que es una buena interpretación de lo que significa el agua. Porque estamos hablando de nacimiento,
estamos hablando de agua y estamos hablando de carne. Hay que nacer de agua y de carne ahora, está aclarándonos la palabra de Dios. Y después del Espíritu. Pero ¿a qué nacimiento estamos refiriéndonos si hablamos de nacer, agua y carne? Probablemente tiene que ver con el nacimiento de una persona, el tuyo y el mío, y cómo se parte el agua, se rompe la fuente. Tiene que ver con el nacimiento de una persona, tiene más que ver con que si quieres ver el reino de Dios, primero tienes que llegar a ser un ser humano y así nacer del agua. Tienes que ser un ser humano. Y después de ser un ser humano, así como tú y como yo el día de hoy, que nacimos, ¿cómo se dice en nuestros países? Se rompió la fuente, se rompieron las aguas, dicen en algún lugar, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, ¿perdón? Parió también. Y cuando eso ocurre, sabemos que el bebé se viene, ¿verdad? Ahí ya no hay como ni vuelta que darle, ¿no? En el primer servicio decía yo que a mí, que soy hombre, pues no he tenido ese privilegio de ser mujer y mamá, pero tengo el privilegio de ser papá. Me ponía a pensar que es como llegar a esos bungee jumping, ¿no? Donde uno se tira y ya una vez que das el impulso hacia adelante ya no hay vuelta para atrás, ¿verdad? Eso pasa cuando se rompe el agua, pues, ¿no? ¿Cuántos son de saltar en bungee jumping? Uy, hay 2 valientes aquí, puros cobardes como yo, los demás. No, yo todavía no, prevenidos. Pero hay que nacer del agua y del Espíritu, dijo el Señor. Hay que nacer de la carne y del Espíritu. El que nace de la carne, carne es. Y el que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces tiene que ver más, creo yo, por el contexto en el que está escrita este verso, con el nacimiento del ser humano. Para entrar al reino de los cielos tienes que ser un ser humano, nacer de agua, de carne, y también nacer del Espíritu. Y verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Casa de Luz, no se maravillen, dice el Señor Jesús. Tal vez para algunos esto es un concepto nuevo. Allí está en la palabra, usted lo puede leer y volver a leer en su casa y se los recomiendo. Hay que nacer de nuevo. Y más adelante dice el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, hablando del nacimiento espiritual. No se puede forzar. Es como el viento, no sabemos de dónde viene, a dónde va y de pronto ocurre. Lo que podemos hacer es lo que hacemos en la iglesia cada fin de semana especialmente, o en las casas, donde nos damos la oportunidad de venir al Señor, arrepentirnos y decidir seguir a Jesús. Y entonces ocurre este nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Verso 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Casi se acaba la enseñanza ahí. Es necesario nacer de nuevo, dice el verso 7. Verso 8, nacido del Espíritu, súper importante. Entonces la pregunta crucial, que es crucial, es decisiva, determinante para la solución a un problema, para solucionar algo. La pregunta crucial para ti, para mí, que primero te la tienes que hacer tú y después la podrías hacer a los demás, es: ¿has nacido de nuevo? Porque hasta el momento la palabra de Dios es clara. Jesús nos lo está diciendo. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios, no puedes ir al cielo. Eso es lo que nos está diciendo. Es una pregunta crucial por lo mismo. Si sabes de lo que te estoy hablando, probablemente has nacido de nuevo o estás cerca a tu nacimiento. Así como Nicodemo. Yo ya te conté el final de la historia. Se convirtió en un seguidor de Jesús, hasta donó 100 libras de aloe y mirra. Después de que el Señor Jesús fue crucificado y ya iba a la sepultura, allí es donde esta persona se revela, ¿no? Y ya te conté el final de la historia, pero hubo un momento en el proceso de conversión de Nicodemo que estaba cerca, pero todavía ni siquiera entendía el concepto de nacer de nuevo. Así que si sabes de lo que te estoy hablando, probablemente has nacido de nuevo o has estado cerca como Nicodemo está en estos momentos de la historia.
Y te vas a acordar de cómo naciste, espiritualmente hablando. ¿En qué momento, qué circunstancias, quién o quiénes influenciaron tu vida, te evangelizaron, te compartieron las buenas nuevas o buenas noticias de Jesús, te compartieron con hechos y con palabras las buenas noticias de Jesús? Probablemente te acuerdas, y hubo un día especial, especialmente un día en que le pediste perdón a Dios. Te arrepentiste de tus pecados, le diste la espalda, le pediste a Jesús que sea el líder de tu vida. Te comprometiste a seguir a Jesús y te volviste en cristiano, en un seguidor de Jesús. Naciste entonces de nuevo, no solo de agua, no solo de carne. Espiritualmente hablando, volviste a nacer. Pasaste de muerte a vida. Y por eso te felicito. Esa es voluntad del Señor. Y me encanta cómo Jesús en este encuentro con Nicodemo va revelándose. Ahora, si no sabes de qué te estoy hablando, probablemente no lo has experimentado, pero igual te felicito también por estar aquí. Estás en el lugar y en la hora correcta. Estás en buena compañía, porque estamos aprendiendo más de este tema. Y vas a saber qué pasos tomar en fe y en obediencia el día de hoy ante un Dios que está en medio nuestro. Estás cerca de Dios, así como Nicodemo estuvo cara a cara y ahora mente a mente compartiendo con Dios mismo, con Jesús. Estás muy cerca de entrar en una relación personal con Él. Estás a punto de nacer espiritualmente. Ánimo. El nacimiento de un bebé no es fácil, ¿verdad? Hay dolores de parto. Es todo un proceso. Dura una cantidad de tiempo, 9 meses. No sé en qué parte de tu proceso estés, pero si estás aquí, estás muy cerca. Y ánimo, porque Dios está aquí. Y también, como recordaba, si tú quieres le puedes seguir. Dice una canción antigua que me encanta. Y estás como Nicodemo. Y estás entre Nicodemos. Nicodemo significa pueblo victorioso. Por eso lo digo. O victoria de la gente. Estás como Nicodemo tal vez el día de hoy, buscando de Dios en la iglesia y haciéndote las mismas preguntas. Verso 9, responde Nicodemo y le dice: ¿cómo puede hacerse esto del nacimiento nuevo, del nuevo nacimiento? ¿Cómo es que puede ocurrir? Explícamelo, Jesús, lo quiero entender. Ayúdame a entenderlo. Verso 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Wow, y entonces, ¿eres tú maestro de Israel, Nicodemo? ¿Eres un líder? ¿Eres religioso? ¿Eres una persona rica? ¿Lo tienes todo? ¿Enseñas su palabra? ¿Pero no entiendes esto del nuevo nacimiento? Y de pronto mi mente se fue a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, y se los voy a dejar de tarea por motivo de tiempo. Ustedes lo pueden leer en casita ahí con su tecito, su cafecito, su pancito. Ezequiel capítulo 37 se los voy a resumir rápidamente. Ezequiel era un profeta. Dios le dio una visión del futuro, donde Dios Padre le dice al Hijo, porque le llama Hijo de Hombre: profetiza a estos huesos secos. La visión era de los huesos secos, del valle de los huesos secos, y había una cantidad enorme de huesos secos. Y le dijo Dios al Hijo del Hombre, en esta visión que escribe Ezequiel: dile a los huesos secos, ordénales que vivan. Y de pronto empieza las coyunturas a subir, la carne, la piel, y se vuelven en cuerpos. Dejan de ser huesos secos. Ezequiel sigue escribiendo. Puedes leer usted lea la historia en casa. Y de pronto le dice: Hijo del hombre, ahora profetiza al Espíritu, invoca, llama al Espíritu, para que ahora tengan estos cuerpos vida. Y viene el Espíritu y da vida a estos cuerpos. ¿Qué había pasado allí? Que los huesos estaban secos, bien secos. Y así estaba mi vida, sin conocer a Dios, aunque no lo sabía.
pero lo sentía. Me hacía falta mi relación más importante, mi relación con Dios, de la cual dependían todas las demás relaciones. Huesos secos. Y de pronto escuchas la palabra de Dios y es como coyunturas y carne y piel, pero todavía no hay vida. Y podríamos vivir así por un buen tiempo, entre comillas, hasta que viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a morar en tu vida. Es un proceso hermoso que ocurre a través del Hijo del Hombre, ordenando que haya carne, piel, coyunturas encima de los huesos secos. Y invocando al Espíritu que venga y traiga vida. Entonces, de allí viene esto de volver a nacer. Y solo les voy a leer un par de versos. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y viviréis. Verso 6, pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y volveréis a vivir, viviréis. Sabréis que yo soy el Señor. Entonces, Nicodemo, eres maestro y no entiendes esto del nuevo nacimiento. No hay problema, has venido al lugar y en el momento correcto a buscarme, ¿no? Verso 9, 10, 11, ya leí hasta el 11. 11 dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablare de las celestiales? Nicodemo, falta que entiendas estas cosas y que se está cumpliendo esto delante de tus ojos. Verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Este es ese Hijo del Hombre que aparece en Ezequiel 37, que está en el mismo cielo. Nicodemo, casa de luz, te estoy hablando de la profecía de Ezequiel, del Hijo del Hombre que aparece en Ezequiel, que viene a dar palabra de Dios a huesos secos, que hace que venga el Espíritu Santo a morar en ellos. Ese Hijo del Hombre es el que habla contigo, Nicodemo. Bien le pudo Jesús haber dicho. Se iba revelando de esa forma a él y a nosotros también en este día. Y entonces comienza una parte que le llamo de corazón a corazón. Cara a cara con Dios, versos del 1 al 4. Versos del 5 al 13, mente a mente con Dios. Y de pronto corazón a corazón. Vemos cómo se abre el corazón de Dios y revela una preciosa realidad que Nicodemo y tú y yo en este día necesitamos recordar o saber por primera vez. Verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese mismo Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, te he hablado de una historia que va a terminar con un final feliz. Si permites que el Hijo del Hombre le dé vida a tus huesos y ponga de su espíritu en ellos, va a terminar con un final feliz. Pero antes de llegar a ese final feliz, el Hijo del Hombre del cual te estoy hablando, ¿con quién estás hablando, Nicodemo? El Hijo del Hombre va a tener que ser levantado como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y esa serpiente trajo sanidad. Esa historia la encontramos en Números capítulo 21. Usted lo puede leer en casa. Yo nomás voy a leerles unos versitos para provocarles la palabra de Dios. Verso 7 dice: entonces el pueblo pecador vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Dios y en contra de ti, Moisés. Te pedimos que ruegues al Señor que quite de nosotros estas serpientes venenosas que causan la muerte. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Verso 8, capítulo 21 de Números, dice: y dice el Señor a Moisés: hazte entonces una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente venenosa mordía a alguno, la persona miraba a la serpiente de bronce y vivía. Yo me imagino que en esos momentos, cuando Moisés le dice a todos los que les ha picado la serpiente, nada más tienen que mirar a esta serpiente de bronce que está encima del asta. Algunos tal vez se rieron y dijeron: ¿de qué está hablando?
¿Quién se va a sanar así? Hay que ir al doctor, hay que ir al medicamento aquel. Me voy a morir. Eso pudieran haber dicho algunos, pero todo aquel que hizo caso a la voluntad de Dios se salvó, vivió. La solución tal vez no tenía sentido para algunas personas, pero para otros, personas obedientes a lo que Dios decretó era la salvación, era la solución a ese problema de la picadura de serpientes. Para los obedientes, ellos lograron continuar con vida. Ahora, esto que ocurre en el tiempo de Moisés era solo una señal, un vistazo hacia el futuro, como ver el preview de una película, donde el bronce, que es símbolo de justicia, o de juicio más bien, de pronto se mezcla con una serpiente que en la palabra de Dios es símbolo de pecado. Y el asta viene a ser algo que lo pone a esta serpiente de bronce en alto. Estamos hablando de 3 símbolos que apuntan hacia el Hijo del Hombre. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que ese Hijo del Hombre, antes de llegar al final feliz, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como aquella serpiente que representa el pecado. Porque Jesús se hizo pecado por amor a ti y a mí, el justo por los injustos, para guiarnos a Dios, para darnos vida. Y todo aquel que mire al Hijo del Hombre que ha sido levantado, Jesús se volvió pecado en una cruz. El juicio de Dios cayó sobre él. Esa asta representa la misma cruz. Era solo un vistazo hacia el futuro y Jesús le está diciendo a Nicodemo, esto tiene que ocurrir, te estoy abriendo mi corazón. El Hijo del Hombre va a tener que ser levantado para que todo aquel que en Él cree, que dice creer en Dios como tú, Nicodemo, que parece que estás cerca de Dios, incluso enseña su palabra, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Verso 15, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Su único Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que repite esa parte última en los 2 versos? Cuando Dios repite las cosas 2 o más veces, es que quiere que penetre en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios hizo todo esto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se vaya por otro camino o por otros caminos. Solo hay uno, ese es Jesús, sino para que tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 16, muchos lo conocemos, ¿verdad? La próxima semana viene el Super Bowl y probablemente por allí algún jugador que es un seguidor de Jesús, en algún momento de celebración se va a levantar la camiseta y debajo de ella va a tener un Juan 3:16, ¿no? Muchos sabemos ese verso. Sin embargo, creo que el verso 17 va a venir en las próximas playeras que imprimamos en Casa de Luz. Porque es muy importante que las recordemos. Recordemos esta palabra del Señor que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y si Dios no envió a su Hijo a este mundo para juzgar al mundo, condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él, en Él y a través de Él, solamente en Él. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? A veces somos muy rápidos. Por eso quisiera que Dios nos permita imprimir este verso en las camisetas de Casa de Luz, en las próximas que imprimamos, para que no nos olvidemos que el juicio siempre va a ser de Dios, porque Dios jamás envió lo más preciado de Él, este mundo, a su Hijo Jesús, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, dice el verso 18. ¿No quieres ser condenado? ¿Cuál es la solución ahí? Creer en Él, ¿verdad? Así de sencillo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y le puse en mis notas, ha sido autocondenado. Y aquí viene esta explicación y ya con esto terminamos. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. No por Jesús, ni siquiera por el mismo Dios. Se autocondena uno mismo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús se ha autocondenado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y yo sé que nos encanta
reconocer y llamarnos hijos de Dios. Pero aquí estamos aprendiendo que solo hay un hijo de Dios y ese es Jesús, no hay otro. Ahora, ¿cómo es que tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios? La misma palabra en este mismo evangelio, Juan capítulo 1, verso 12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es como tú y como yo podemos llegar a ser hijos de Dios adoptados. ¡Qué gran noticia! Adoptaditos por Dios mismo, nos da legalmente la autoridad para decirlo, para anunciarlo. Con humildad también, porque no hicimos nada. Él lo hizo todo por nosotros. Digo, para que no se vayan a espantar, hay solamente un hijo. Sí, pero también tú puedes llegar a ser una hija, un hijo de Dios, si tan solo recibes y crees en Jesús, como dice Juan 1:12. Verso 19, 20 y 21 dice, y esta es la condenación o la autocondenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que a Jesús, porque sus obras eran malas. ¿Verdad? Como cuando un niño sabe que ha hecho algo malo y se esconde, ¿verdad? Así a veces somos los seres humanos. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Jesús. Es una palabra muy fuerte, significa detesta, se cansa, pierde interés en Jesús y no viene a la luz, no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas, sabe que está mal. Me encanta que la semana pasada ocurrió algo aquí hermoso, ¿verdad que sí? Permitimos que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas y le dijimos a Jesús, si tú entraras a tu templo, a mi casa, a mi vida, ¿qué votarías? ¿Qué animalitos saldrían corriendo? ¿Qué palomas sacarías? ¿Qué mesas de cambistas tirarías? ¿Verdad que pasamos un hermoso tiempo poniendo nuestros papelitos? Esas cosas que Dios sacaría de nuestra vida. Dios nos purifica y me encanta. Porque el verso 21 habla acerca de esto, mas el que practica la verdad, cuando entendemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, el que practica la verdad viene a la luz, en confianza, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora sí, Eduardo, puedes pasar al piano. Estamos a punto de terminar. La serie la titulamos Yo Soy y tiene que ver con cómo el gran Yo Soy de la palabra de Dios se va revelando explícitamente, claramente, cuando Jesús dice yo soy, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección eterna. Y otros yo sois que Él lanza en Juan y los vamos a ir descubriendo. Pero yo encuentro cuatro yo sois implícitos. No aparecen allí, pero los veo de esta forma, a ver si tú y yo los vimos el día de hoy. El primero es, Jesús dice, yo soy el que te espera. Así como esperé a Nicodemo, en la hora que quieras, estoy dispuesto. No solo en las noches, en las mañanas, al mediodía, en cualquier momento en la madrugada. Allí estoy yo esperándote. Yo soy el que te espera. Yo soy el que te conoce y conoce tu necesidad mejor que nadie. Yo soy el que habla a tu corazón. Así como hablé con Nicodemo a su corazón, yo soy el que habla a tu corazón. Ese es el primero que yo encuentro. El segundo, yo soy ese hijo del hombre profetizado en Ezequiel capítulo 37. Yo soy el que da vida a tus huesos y el que te da el Espíritu Santo. Tercer yo soy el hijo del hombre que fue levantado como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. En ese momento Nicodemo vio un vistazo hacia el futuro. Nosotros sabemos que eso ya ocurrió. El Hijo de Dios fue levantado, el Hijo del hombre fue levantado en una cruz. Y el cuarto yo soy el Hijo del hombre, el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios. Yo soy Dios. De tal palo, tal astilla. Jesús salió igual que su Padre. Y como su Padre es amoroso. Y como aprendimos el día de hoy, de tal manera Dios nos amó, de tal manera nos amó Dios, que envió lo más preciado de Él, a Jesús, a este mundo. Así que ¿cuántos el día de hoy quisiéramos acercarnos al trono de la gracia en confianza?
y hemos visto a Dios tal vez cara a cara, mente a mente, corazón a corazón, ¿qué vamos a hacer? Quisiera que escuchemos este canto y luego oramos y terminamos la reunión. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, cargaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mis cargas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Si conoce la letra, cántela conmigo. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Dios, te damos muchas gracias por traernos a tu casa en este día. Queremos sincerarnos contigo. Hay algunas cosas que no sabíamos, Dios, pero qué bueno es acercarnos a ti y encontrar en ti lo que más necesita nuestra vida. Has afirmado nuestra fe a muchos de nosotros y algunos nos has vuelto a la vida. Oh Dios, en este día escucha la oración de cualquier persona que en este momento se acerca a ti con sinceridad, con respeto, aprovechando el entender tu palabra en esta tarde. Escucha esta oración. Amigo, amiga, si has venido en este día, seguimos con los ojos cerrados. No queremos salir de este lugar sin darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de pedirle a Jesús que guíe nuestra vida. Quiero animarte a hacer esta sencilla oración. Amigo, amiga, dile a Dios en este día: Padre nuestro, gracias por traerme a este lugar. Gracias por tu palabra y gracias porque me has convencido de mi necesidad de ponerme a cuentas contigo, de pedirte perdón por mis pecados, por todas mis maldades. Tú y yo las conocemos. Señor, perdóname, límpiame. Señor, purifica mi vida. Señor, gracias por la oportunidad que me das en este día. Señor Jesús, te suplico
Que seas tú guiando mi vida de ahora en adelante. Yo quiero eso que Nicodemo experimentó. Yo quiero eso que mucha gente ha experimentado. Ese nuevo nacimiento del cual he aprendido. Yo quiero entrar al reino tuyo. Yo quiero vivir eternamente. Dale vida a mi vida en estos momentos, Dios, te lo suplico. Revive mis huesos que han estado secos por mucho tiempo. Dame de tu Espíritu Santo, Dios, lo necesito. Haz en mí tu voluntad, cumple tu palabra en mi vida. Es mi petición humilde en este día. Y la hago no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, seguimos con los ojos cerrados. Si hiciste esta oración, me encantaría orar por ti, dame ese privilegio. Si estás aquí en la capilla o en el Casa Café o allá en línea, si hiciste esta oración, levanta tu mano para saber que la hiciste. Me encantaría que me des el privilegio de orar por ti, contigo. Veo sus manos levantadas. Qué bueno es Dios. Continúa con tu mano levantada. Si estás ahí en el Casa Café, levanta tu mano. Si estás en línea, levanta tu mano. Dios está allí. Dios está allí. Tan cierto como el aire que respiramos. Sin Él moriríamos, con Él vivimos. Señor, tú ves las manos levantadas. Tú ves las decisiones que se han hecho. Estas cosas te honran. Tú dices en tu palabra, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias por cada hijo e hija de Dios que en este día han venido al conocimiento de tu voluntad, Padre, y han hecho caso a tu voz. Te pedimos que les dirijas tú, que como iglesia podamos ayudarles en el camino, fortalecerles, animarles, estar en las buenas y en las difíciles, Señor. Aquí estamos como familia para ellos. Les vamos a regalar una Biblia con mucho cariño para que ellos fundamenten su fe en ti, Señor, que la reciban, que la lean a diario, que tengan ese encuentro personal contigo a la hora que tú y yo, que tú y ellos decidan. Gracias. Gracias, Señor, por esto que haces en medio nuestro. Padre, esta es tu iglesia. Cristo, esta es tu iglesia. Espíritu Santo, esta es tu iglesia. Señor Jesús, tú eres nuestro buen pastor. Te pedimos que vayas delante de nosotros dirigiéndonos, que vayas detrás de nosotros protegiéndonos, debajo de nosotros sosteniéndonos, a nuestro lado levantándonos. En ti tenemos paz. Permítenos compartir de tu paz a este mundo, Dios, que tanto lo necesita. Hacemos esta oración guiados por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que se llama Jesús. ¿Qué tal que le damos un fuerte aplauso a nuestro buen Dios por lo que hace en medio nuestro?